Ustedes están acostumbrados a oír el mes de la tuberculosis, el día de la tuberculosis, perdón, el día del cáncer de cervicuterino, el día de la diabetes, etcétera. Pero fíjense que las autoridades a nivel internacional han determinado un mes, porque cuando se pone un solo día a nadie le importa, nadie le pone interés a esta cosa. Y en verdad que cada día va aumentando, especialmente en los países en desarrollo o a estos que se llaman países del tercer mundo. Entonces, ¿qué quiere decir abril? ¿Qué debemos hacer en abril? Recomiendan las autoridades esto a través de unos trabajos del CDC, que ahorita vamos a saber qué es el CDC, es que en abril el médico que ejerce la profesión, los que están en laboratorios, etcétera, etcétera, deberíamos hacernos todos los años un control de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Entonces, ¿por qué el VIH? Porque los que trabajamos en el área de salud podemos contaminarnos, para que me comprendan, no estamos libres de un accidente que nos brinque una gota de sangre al ojo, un fluido del paciente, y podamos contagiarnos. Los mismos, los del laboratorio, los que trabajamos en el área de salud. Pero esto también se extiende a todo el pueblo. Todos deberíamos saber, especialmente ustedes estudiantes de medicina, deberíamos saber que en este mes debemos hacernos un control, enseñar a que nuestra familia, hermanas, hermanos, etcétera, se hagan control, especialmente todos ellos que tienen relaciones sexuales sospechosas con damas o caballeros de dudosa procedencia, es quiere decir desconocidos, que alguna vez hay encuentros sexuales por cualquier situación. No vamos a dedicarnos a develar esta cosa. Entonces, dicho de otro modo, si yo en las fiestas de carnaval, especialmente, ustedes ya saben que es al calor de los alcoholes, los tragos, pude haber tenido relaciones sexuales con una dama que no la conozco, o la conozco, pero no sabemos su vida sexual, etcétera. Pues debería yo, con mayor razón, en este abril, hacerme exámenes de laboratorio, especialmente si soy asintomático, porque las otras enfermedades, las más corrientes, que quiero decir, la clamidia, la gonorrea, van a mostrar su sintomatología rápidamente al día siguiente, en un segundo día, tercero, semana máximo. En cambio, el VIH, si yo me hago un VIH al mes de haber tenido un contacto sexual, va a salir negativo. Ustedes van a ver que se llama el periodo de ventana, que puede durar entre 2 meses y 10 años. En 5 años me hago VIH y soy negativo. Pero ahora hay que controlar la carga viral también, el famoso CD4, para ver si no hay algo que está bajando mi carga inmunológica, ¿no? Pero esas cosas las vamos a ir desarrollando un poco más allá. Entonces, ¿qué debemos hacer en abril? Si ustedes trabajan, o cuando ustedes trabajan o trabajen en una posta sanitaria, estén haciendo el internado, años de provincia, estén trabajando, en mes de abril hay que hablar con la comunidad en la posta sanitaria y en el hospital. Hay que hablar que las enfermedades de transmisión sexual están siempre presentes en cualquier momento de nuestra vida. Y segundo, debemos recordar siempre que las enfermedades de transmisión sexual son diagnóstico diferencial en cualquier tipo de enfermedad, incluyendo en pediatría. Antes leíamos que estaban naciendo niños con VIH,
en el extranjero. Ahora en nuestro medio nacen niños con VIH. Entonces, todos estos detalles nos llevan a ver que sí estamos presentes en frente a este tipo de enfermedades y que entran como diagnóstico diferencial en cualquier enfermedad. Ayer han avanzado infección urinaria. Si una persona, un hombre, no debería tener infección urinaria, les han debido explicar por qué, el tamaño de la uretra, etc. Si este paciente repite infección urinaria, lo que hacemos es hay que estudiar. De repente, pidiéndole un panel de ETS, voy a encontrar que tiene clamidia y que la causa de que baje el sistema inmunológico es la clamidia y entonces la coli se aprovecha para hacer también infección. No sé si me han comprendido, especialmente en gente joven, en edad sexual activa. ¿Dónde están las ETS? En todas las universidades. ¿Por qué todas las universidades? Porque ahí están los jóvenes sexualmente activos. San Simón, Univalle, qué sé yo, todas las universidades. Y aunque parece que la gente se cuida, a veces no se cuida. Y entonces, como las ETS tienen que ser, son enfermedades de confidencia, confidenciales, entonces nadie va a contar que tiene o que se hizo un tratamiento o que reciben antirretrovirales por temas de el VIH. Y alguna vez también, cuando se ha muerto alguna gente, nunca los papás van a decir que se murió por VIH. Van a decir cualquier otra cosa, que se murió por leucemia, que tenía un cáncer, parada cardíaca o lo que fuese. Bien, la próxima. Esta fotografía que está aquí a ver, ahorita con aquella nomás, ¿eh? Esa de ahí que ven dice que es el CDC y debemos conocer qué es el CDC. No estoy haciendo propaganda gringa, ni mucho menos. Alguien podrá decir, ¿y por qué la propaganda? Sino de dónde viene la información fidedigna, de dónde vienen los trabajos, de dónde vienen los tratamientos, dónde se hacen los estudios para hacer diagnóstico, investigación, etcétera, son en este centro que se llama el CDC. ¿De qué se ocupa el CDC? Si ustedes se fijan bien, es un monstruo. Y este monstruo está ubicado en Atlanta, Georgia. Aparte de las enfermedades de transmisión, se ocupan de todas las infectocontagiosas. Pongan ustedes el ejemplo, pregunten el ejemplo que quieran. El tema del coronavirus aquí es que se ha estudiado. Cuando hay el virus ANTA, que en el Beni los ratones contagiaban a los demás, aquí se ha estudiado. Inclusive en la primera epidemia de fiebre hemorragia que hubo en Beni, vinieron los americanos, científicos americanos, a estudiar el tema del virus. Creo que fallecieron 2 o 3. Entonces, estos señores de este centro se dice que tienen guardados todos los virus que existen. Entonces, tienen tanto dinero, como vamos a ver la siguiente diapositiva, que pueden hacer todos los estudios y todas las investigaciones. Hay solo para que ustedes vean 8.8 mil millones de dólares como presupuesto anual. Entonces, fíjense, tanto dinero. Entonces, lo que hacen, los trabajos que sacan, son trabajos serios que hay que tomar en cuenta. Vamos a la próxima. Entonces, no se olviden del CDC. Ahorita vamos a ver qué quiere decir. Fíjense qué es lo que hace con el dinero el CDC. Todito el presupuesto mayormente, su misión es promover la salud
calidad de vida, etcétera, etcétera, mediante el control de enfermedades de infectocontagiosas que pueden llevar a discapacidades. Todos los años el CDC otorga aproximadamente $7,000 millones en más de 14,000 subvenciones y contratos, incluidas adquisiciones y otras cosas. ¿Qué quiere decir? Aquí empieza la investigación, por ejemplo, de las vacunas. Las vacunas para el coronavirus, porque ustedes recuerdan, muchas de ellas han sido controladas y han sido colocadas, o más bien financiadas por este centro. Vamos la próxima. Esto es lo que quiere decir CDC, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué hacen con tanto dinero? Investigan las enfermedades de transmisión sexual. En este caso que estoy hablando, el ébola en el África, ellos también se han ocupado de estudiar. O sea, todo lo que es infecto contagioso, pero en este caso, en enfermedades de transmisión sexual. Ellos son los que investigan cómo se debe hacer el manejo epidemiológico y estadístico de las ETS. ¿Cómo es el manejo desde el punto de vista del tratamiento y la prevención? Por eso es que he dicho yo que abril sale la pauta de este CDC y de la Organización Mundial de la Salud, que en abril todos deberíamos controlarnos las enfermedades de transmisión sexual. Un ratito, no está apurada. Y después nos dan pautas de educación sexual. Hace tiempo, una de las pautas de educación sexual era de que ustedes que les gusta escuchar FM, las FMs deberían en algún ratito, cuando sea un minuto, recordar que debemos cuidarnos y qué debemos hacer cuando enfermamos con una enfermedad de transmisión sexual. En nuestro medio no se cumple. De repente la televisión debería tener un minutito para hablar de esta cosa. Nadie habla de esta cosa. Es más, los alumnos de medicina tienen vergüenza hablar de enfermedades de transmisión sexual. Estos residentes de urología tienen vergüenza mirar bien si no tiene una enfermedad de transmisión sexual un paciente o una paciente, porque les recuerda, creo, su pasado. Entonces, las recomendaciones no hay que olvidarnos, hay que ponernos guantes y hay que ver, hay que examinar los genitales, hay que preguntar. A veces los pacientes vienen a urología y quieren comentarnos que tienen una secreción uretral, etc. Pero al vernos tantos residentes, más alumnos, más internos, cambian. Nosotros antes teníamos mucha consulta de disfunción eréctil y de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual se han ido a primer nivel, segundo nivel, y ahí manejan. ¿Cómo manejarán? No sabemos. Ya llegan aquí las que han sido mal manejadas o con resistencia. Entonces, lo mismo en otro tipo, como les comentaba, de disfunción eréctil, vienen cuando ven mujeres y ven tanta gente, cambian su consulta en ese momento y dicen, tengo dolor en el testículo, me arde al orinar, cualquier cosa. Pero nosotros ya la experiencia nos muestra que no importa. Deberíamos, así como le pedimos hemograma, glicemia, creatinina, ahí abajito hay que pedir más o menos lo que sospechas, una serología para clamidia, etc. Pero si viene un paciente con características de que tiene enfermedad de transmisión sexual, hay que pedirle el panel de enfermedades de transmisión sexual, que no es otra cosa que cuando tú pones eso en el laboratorio, le hacen examen de clamidia, de sífilis, de gonorrea, de VIH, o sea, todas las posibles enfermedades de transmisión sexual. Entonces, así como hay pautas de educación sexual, antes dijeron que todo el mundo debería cooperar, como les digo, las FMs, los canales de televisión, etc. Y también las iglesias. Pues la Iglesia Católica, ¿qué hacía? En España, terminaba la misa y les repartían condones como si fueran hostias, y con eso querían que estaban haciendo su trabajo. Los pastores de iglesias, las iglesias que se yo evangélicas, también deberían hablar de esto.
pero no lo hacen, o alguna vez lo hacen en forma muy soslayada, que no está dentro de lo que está planeado en este tipo de situación. Vamos. Entonces, abril es el mes de concientización sobre las ETS, lo dice el CDC, y que la importancia de hablar de la salud sexual con médicos y entre parejas sexualmente activas, aquí no debemos discriminar otras variaciones de sexo, como son, pueden ser los homosexuales, las lesbianas, etcétera, etcétera. El médico es aquel que no debe discriminar, no debe opinar, más allá que sea una opinión curativa, una opinión de diagnóstico, etcétera. Somos los primeros en que no debemos. Algún alumno ha escuchado que aquí lo hacemos en broma, nunca en serio. Entonces, ese es otro detalle que debemos nosotros tomar en cuenta. Vamos. Fíjense que las enfermedades de transmisión sexual son un problema importante de salud pública. Se calcula que 19 millones de nuevos casos de ETS cada año hay en los Estados Unidos. 19 millones. En el 2009, y esto no es porque esté retrasado, se informaron 1.5 millones de casos de clamidia y gonorrea. Llegó a esos niveles extremos. Pero ¿qué sucede? Que la gente sabe que la clamidia se cura y la gonorrea se cura. Entonces, como se queda feliz. Pero detrás de la clamidia y la gonorrea, ¿qué puede estar? El virus del VIH. Entonces, ese es el tema. No es, como me dan tableta y me curo, puedo contagiarme 2, 3 veces. Y hemos visto gente que en el año 3, 4 veces vienen con clamidia o gonorrea. Entonces, hay que tener mucho cuidado, tomar en cuenta estas recomendaciones para que en nuestro desempeño laboral tengamos y pongamos más cuidado en estas enfermedades. Bueno, dirá alguien, pero yo voy a ser endocrinólogo. Pero peor tienes que saber sobre esto porque, primero, baja las defensas, la diabetes. Y un diabético es más propenso a agarrarse cualquiera de estas enfermedades si es que estuviera en contacto con ellas. Peor el VIH. Bueno, vamos a echar. Bueno, esto es un poco, para que tengan idea, cómo en los Estados Unidos es un problema de Estado. O sea, el gobierno se preocupa de estas cosas y pone la plata. 17,000 millones anuales para el estudio de las ETS. Y además, si era presidente Obama y entra después el otro, ¿qué se llama? El de la izquierda, ¿qué se llama? ¿Estás durmiendo? No, Obama y el otro es, ¿qué se llama? ¿No estás viendo la clase? El Donald Trump no cambian el problema de decir, Obama estaba haciendo macanas, yo voy a... No, son políticas de Estado, entre quien entre. Ahora está Biden y tiene que seguir con este tema de ponerle la plata para... Eso es lo que no sucede en los países del tercer mundo. En los países del tercer mundo cambia el gobierno, de repente se los roban la plata de las ETS y nos fregamos. Todos estos detalles hay que tener en cuenta. Por eso es que les muestro. No es ningún tema de que yo quiera con esto fastidiar. Vamos. Miren, esta cosa es tan interesante. El contagio de la mitad de las nuevas ETS ocurre entre jóvenes de 15 a 24 años. Estadísticas, ¿no? Es el grupo etario que más o menos representa el 25% de la población sexualmente activa. Estos otros detalles sirven también que los afroamericanos,
en los Estados Unidos, representan más o menos la mitad del total de casos informados de clamidia y sífilis. Hay, ojo con esto, que la sífilis, sí, la sífilis apareció desde antes de Cristo y sigue habiendo. En los Estados Unidos, país del primer mundo, sigue habiendo sífilis. Y en gente, no piensen que sífilis es un cochino, un tipo del bajo. No, 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 no. Gente en profesional, de buenas condiciones, con buena educación, estudiados, etcétera, siguen contagiándose con estas cosas. Vamos a la próxima. Entonces, ¿qué es lo que se debe recomendar en el mes de abril u otro mes, más en el mes de abril? Que todas las parejas sexualmente activas, que puedan ser homosexuales o de cualquier grupo de preferencia sexual, todos deben ir a hacerse control anual de gonorrea, una serie de detalles, más todavía si son parejas sexuales nuevas, etcétera, etcétera. Vamos a la próxima. Felizmente, antes estaban naciendo o nacían niños con sífilis. Ahora, en el control de embarazo, felizmente ya les priven las pruebas para todas las enfermedades de transmisión sexual para tomar precauciones, etcétera, etcétera, de acuerdo a la enfermedad de transmisión sexual que puedan presentar. Por ejemplo, si la mamá embarazada es VIH positiva, los ginecólogos, ¿qué tipo de precauciones toman? Wildercito. ¿Van a hacer un parto normal? ¿Por qué no? Por el alto riesgo de contagio por el canal vaginal. A veces el niño no está contagiado con VIH y durante el trabajo de parto puede la sangre de la madre por vía nasal, por los ojos, por la boca puede contaminarse el niño y nacer con VIH. A veces en esos embarazos que han sido tratados con parteras, con gente empírica, aparecen con este tema. Entonces, se tiene cuidado con la cesárea. Lo primero que se va a hacer es tratar de ligar el cordón umbilical para que no pase más sangre de la madre y tener el cuidado de que después se evite de este modo la transmisión del virus del VIH. ¿Qué pasa si tuviera clamidia o gonorrea, por ejemplo? ¿Le hace cesárea o darse por parto normal? Oye, ustedes, ¿por qué razón se va a contagiar con clamidia? Porque el niño hay ceguera neonatal, puede nacer con ciego, porque el proceso inflamatorio severo en un recién nacido que su retina está apenas empezando si quieren, a funcionar, es delicado, con un proceso inflamatorio de este tipo puede perder la vista. Vamos. Entonces, fíjense que los mayores exterminadores de los jóvenes son las enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH. Hay una crisis de proporciones mundiales, por esto debemos estar y debemos saber este tema no puede haber médico que no sepa a detalle lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Dirá alguien, yo no voy a ser urólogo o no, aunque seas internista, puedes ser reumatólogo, puedes ser nefrólogo, tienes que saber. También en las enfermedades de transmisión sexual quiero hablarles y decirles, no son las clásicas que estoy hablando en este momento. Se considera enfermedad de transmisión sexual la hepatitis B. ¿Qué más? Las amebas. ¿Qué más? El virus del papiloma humano en sus variantes. ¿Qué más? El que te contacta en la arena en la playa. A ver, acuérdense. Pero ahorita estamos alrededor de 36 enfermedades de transmisión sexual. Más todavía, las amebas también. Más todavía, como que ahora se ha diversificado
la vida sexual. Ahora es común sexo anal, oral, auditivo, ocular, lo que sea, por donde también se están trasladando gérmenes que no son propios de la zona anatómica a otros lugares. Entonces, todas estas cosas se debe hablar con esta gente que necesita saber para que no entren en este tema de la contaminación de enfermedades de transmisión sexual. Miren, en los países en desarrollo, más o menos estos de Estados Unidos, 13 millones de defunciones al año. Una de cada 2 defunciones en los países en desarrollo. En el África, nosotros también, la gente oculta. Se ha muerto mi hijo, otra vez repito, y digo se murió con leucemia. No voy a decir que se murió con VIH. Hay harto VIH, harto. Lo que pasa es confidencial, van de ocultas, creo, a recibir su tratamiento con antirretroviral. Entonces, había clásico hace tiempo, hace años, un 5 creo, un estudiante de medicina que él aceptaba que era VIH y seguía estudiando. Entonces, estamos frente a esta situación y ¿por qué deberíamos saber si estamos enfermos o no con alguna ETS? Para que el tratamiento sea rápido, preciso y no nos deje secuelas. Por ejemplo, en el VIH, si yo hoy día sé, o en abril me hago mi examen y sé que soy VIH positivo, el que me pongan rápidamente antirretrovirales va a permitir que yo pueda vivir 10, 20 años. Especialmente los jóvenes, si están estudiando Derecho, Arquitectura, Ingeniería, Medicina, pueden cumplir su deseo de ser médicos y además pueden ser profesionales que se va a hacer su especialidad y trabajar como profesionales. En cambio, si ocultas tú que eres un VIH y tarde empieza el uso de retrovirales, ¿qué va a suceder? Que tu sistema inmunológico va a decaer y es más difícil que puedas sobrevivir más tiempo. Entonces, todas estas cosas debemos saber y debemos leer en el libro. También está en el Smith, pero con esta charla que les estoy dando, con un poco más de criterio, para cuidarse en primer lugar y cuidar de la gente con un conocimiento bien importante. Vamos. Bueno, molusco contagioso, me he acordado. Hay una enfermedad que se llama molusco contagioso. Otro de los que me estaba olvidando es que hasta los piojos ahora se consideran una enfermedad de transmisión sexual. Claro, hay melenudos en la pelvis, melenudas, que a veces empiezan con liendres de piojos y los piojos aparecen. Parece chiste, pero es contagioso y también debemos considerar todas estas otras enfermedades que son interesantes. No todas, como dice aquí, son, en mi tiempo de estudiante decían, si es enfermedad de transmisión sexual, la vía de contagio, ¿cuál es? Sexual. Actualmente sabemos que no es así. Tanto me canso de hablar, especialmente del virus del VIH, que no solo te puedes contagiar por vía sexual, también te puedes contagiar por fluidos, que te pueden haber brincado al ojo, un pinchazo con una aguja, durante una cirugía, al tomar muestra de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo del VIH que no solo es por transmisión sexual, otra es el virus del papiloma humano, que puedes contagiarse por las manos sucias, etcétera, etcétera. También está considerada enfermedad de transmisión sexual los hongos, las balanitis micóticas, las vaginitis micóticas, etcétera, etcétera, que ya les digo, más o menos andamos por unas 34, 36 enfermedades de transmisión sexual si uno los va a enumerar. Vamos. Solo voy a mostrar esto por temas de tiempo, etcétera, hasta donde pueda. El resto lo encuentran en el libro. En el libro, lo que quiero darles es algunos conceptos a partir de esto. Dale. ¿Qué son las clamidias? Su nombre etiológico, clamidia trachomatis. Puede producir linfogranuloma venéreo.
pero también puede producir linfogranuloma venéreo, el Haemophilus ducrei, el que produce el chancro. ¿Qué chancro? Duro, blando, ¿cómo es? Oye, qué belleza. El chancro del Haemophilus ducrei. Pero fíjense, ¿por qué el linfogranuloma venéreo? Porque aparecen adenopatías inguinales que pueden llegar a supurar. Aquí dice qué tipos, esas cosas, digamos, no nos importa. Probablemente para un infectólogo, un venerólogo, uno que hace estadísticas precisas, le puede importar esto. Antes nos enseñaban, y ahora también, se dice que deberíamos nomás saber el periodo de incubación. Decíamos, oye, ¿y cuándo has tenido relación sexual? Hace una semana. Entonces, más o menos calculábamos el tiempo de incubación. Hoy ha variado eso. Hoy no se toma mucho en cuenta para fines de diagnóstico, sí para temas de estadísticas o para hacer trabajos epidemiológicos. Porque si tú has tenido una relación sexual hace una hora, ya puedes empezar con abundante sintomatología, como puede ser una secreción uretral. Entonces, esperando que una semana para ver si es o no es clamidia, pero ya tienes a partir de un par de horas toda la sintomatología clásica. ¿Cuál es la epidemiología? Es prevalente junto con el herpes virus y también con el virus del papiloma humano. Es sexual, es perinatal, como hablamos hace un rato. Las mujeres, generalmente, este tema de la edad es un trabajo epidemiólogo, ya les he dicho, eso no quiere decir que una de 30 o de 40. Quiero recordarles que hoy día hemos visto un paciente de 73 años con VIH. Entonces, el tema de la edad pasa a segundo plano. Puede haber menos de 15 años también. Entonces, ya les digo, es un diagnóstico diferencial que en nuestra mente siempre debe estar. No, bueno, es más frecuente en la mujer. ¿Por qué razón? A ver, retroceder. ¿Por qué es más frecuente en la mujer? No es esto, no tiene nada que ver con que uno sea antimujer, etcétera. Porque la mujer a veces no se da cuenta. Cuando tiene unas clamidias, parece, no tiene esa secreción abundante que tiene en la uretra. Porque al hombre le dan la uretra y a la mujer le dan la vagina. La vagina es más resistente que la uretra. Entonces, la secreción puede ser escasa, puede confundir con sus secreciones de su periodo menstrual, etcétera. Hay muy pocos casos que también a la mujer le puede dar en la uretra, en cuyo caso la secreción es abundante. Entonces, en los hombres es más fácil de diagnosticar por la secreción uretral que puede aparecer. Vamos a la otra. La clínica en el hombre. Hay secreción uretral, mucoide escasa, hay disuria, ardor uretral, puede haber epididimitis, depende del tiempo. Hay gente que piensa que no tiene nada, pasa una semana. Entonces, ¿cómo es que llega el epidídimo al testículo? Por donde sale el semen, que se llama verum montanum, por ahí entra el microbio, sigue el conducto deferente y llega al epidídimo. Entonces puede haber epididimitis, dependiendo del tiempo en que tarda en diagnosticarse el paciente. Fíjense, en la mujer es más problemático cuando pasa el tiempo. Puede ser uretritis cervicitis. ¿Qué quiere decir cervicitis? Salpingitis. Se infecta el útero y va por la trompa hacia el ovario. Y a veces estas producen el abdomen agudo. Y entonces, cuando es abdomen agudo y uno está seguro de que hay ahí un proceso infeccioso severo, es lo que se llama inflamación, un proceso inflamatorio pélvico que puede acabar con una histerectomía en las mujeres. Ahora, si el hombre orina, no tiene cuidado de lavar sus manos y por una mala suerte lleva a su ojo, va a producir una conjuntivitis a clamidias. Vamos a la próxima. Fíjense, es una secreción linda, limpiecita, no tiene mal olor. En la mujer el proceso inflamatorio en el cérvix. Fíjense,
puede ser abundante esta secreción, escasa. A veces se automedican, van a la farmacia y la secreción disminuye y nos puede traer algún dubitar en el diagnóstico. Pero, vamos a la próxima. Ahí están los exámenes de laboratorio que ahorita vamos a ver. Bueno, en las clamidias, el linfogranuloma venéreo es más fácil de encontrar. Vamos a encontrar adenopatías que están, si ustedes quieren, algunas han reventado o están a punto de reventar, es cuestión de esperar. Y lo único que podemos hacer es tomar una muestra, ¿ver? Exámenes de laboratorio, ahí están las adenopatías, fíjense, han reventado ahí, no, de hacer diagnóstico diferencial con el hemófilos Ducrey, y el diagnóstico de las clamidias se puede hacer por reacción cadena de la polimerasa. ¿Qué es esto? La reacción cadena de la polimerasa que se utiliza en el COVID, se puede utilizar en tuberculosis, en lo que ustedes quieran, es más o menos tener, ustedes vayan al supermercado y hay un código de barras que le ponen a una máquina y pitea, ¿no? Y marca el precio. Este es más o menos es la misma idea. Agarran el código genético, por eso tienen 95% de especificidad, porque agarran el código genético y ya lo tienen marcado. Entonces, del paciente agarran su secreción, hacen el preparado y comparan. Si comparan y es igualito, seguro que es clamidia. En los laboratorios hacen todo lo que es más caro. Se puede hacer el cultivo, demora, etcétera, etcétera. Lo mejor que se puede hacer es la serología de anticuerpos, IgG y IgM. Cuando es agudo, la IgM está elevada, y cuando es crónico es la IgG. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Los pacientes generalmente tienen IgG, les dan antibióticos, pasan 10 días y ellos van al laboratorio y se hacen. La IgM va a estar normal y la IgG va a estar elevada. Tarda alrededor de 3 a 6 meses en normalizar. No se olviden que son anticuerpos anticlamidia y tienen que ir desapareciendo de a poco, siguiendo más o menos cuánto dura el fenómeno de apoptosis en el sistema inmunológico, alrededor de 4 meses. Pues más o menos 3, 4 meses sin se va a ir perdiendo de a poco el IgG. Ojo con eso. Otra. Bueno, y el tratamiento, actualmente van a ver en los libros hay dosis única. Nosotros aquí en urología, en el hospital, tratamos de no hacer dosis única, porque estos tratamientos son copias de los americanos. La acitromicina, en Estados Unidos, 1 gramo de acitromicina es 1 gramo de acitromicina. Si es menos, la FDA le pone su multa, etc. Aquí en nuestro medio, 1 gramo de acitromicina, no sabemos si es 1 gramo de acitromicina. Entonces preferimos darles, en vez de darles una monodosis, darles 3 tabletas. Así, por más que la acitromicina de 1 gramo solo tenga 500, con 3 tabletas estoy dándole lo correcto. Hay la doxiciclina que podemos darle por 7 días, 2 veces al día, etcétera, etcétera. Otra quinolona como es la ofloxacina, un macrólido como es la eritromicina, etcétera, etcétera. En casos especialmente si tienen temas de alergia o alguna cosa, algún medicamento, tenemos muchas opciones para eso. Entonces, vamos a ver en las embarazadas, por ejemplo. Hay que utilizar algo que no vaya a dañar al feto, dependiendo del tiempo de gestación. Pero ahí tenemos la amoxicilina, la acitromicina, la eritromicina, que tenemos buena cobertura para este tipo de pacientes. 7 días, 10 días, en fin. En caso del linfogranuloma venéreo, hay que prolongar el tratamiento hasta 21 días, haciendo controles periódicos del paciente. Vamos a la otra. Y voy a terminar la clase hablando un poco de gonorrea. Dale. Un diplococo gram negativo, intracelular, etcétera, esto lo van a leer. Igual tema de incubación, puede ser por sexual y perinatal, dale.
Ahí está, para que vean, son diplococos. Es una fotografía para mostrar la cosa. La clínica en el hombre ya deriva o cambia, especialmente en el aspecto. Es pus, amarilla o verde. Es pus. En la clamidia ya les he mostrado que no es así. Y además tiene síntomas más intensos. Mancha el calzoncillo, sale abundante pus. Tú solo ves su calzoncillo, su ropa interior del paciente y ya te vas a dar cuenta que esa es una gonorrea. En la mujer, fíjense, puede haber una serie de detalles, igual manchan la ropa interior, hay un exudado abundante, con mal olor, etcétera, etcétera. Lo mismo puede llegar al útero y hacer enfermedad inflamatoria pélvica aguda y acabar en algunos casos en histerectomía. Vamos. A veces no se lavan sus manos, fíjense, es clarito. Lo otro con este. Pus. No se lavan sus manos y llevan al ojo y tienen una conjuntivitis por gonorrea, que es frecuente ver. ¿Cuáles son las complicaciones? Fíjense lo que les he dicho. Una pelviperitonitis, que se llama ¿qué? Enfermedad inflamatoria pélvica aguda que acaba generalmente en cirugía. Y en los hombres, un absceso periuretral, estenosis de uretra, orquiepididimitis abscedada, que también a veces puede acabar en cirugía. Vamos a la otra. Ahora, fíjense, ¿qué puede suceder especialmente en la gonorrea? Cuando no se curan, puede haber un síndrome articular, llega la gonorrea a la articulación, puede producir dermatitis, puede llegar a ser endocarditis bacteriana, y alguna vez, yo les digo siempre que aunque tenga gonorrea, mírenle, hemos logrado ver, hay rigidez de nuca y una meningitis por gonorrea. El recién nacido, lo que hablaba hace un rato, la ceguera por conjuntivitis purulenta. El diagnóstico por clínica, por tinción de Gram, por cultivo, por reacción en cadena de la polimerasa también se puede hacer, pero por clínica ya tenemos lo más específico. Les preguntamos a veces a los pacientes, no quieren, especialmente con mujeres es difícil. Le vamos a preguntar, ¿tuviste relaciones sexuales? Es su vida privada, normalmente a veces no nos quieren hablar, pero con el examen físico, etcétera, podemos hacer. Vamos, otra. Aquí, para que vean, dosis única también, nosotros muy rara vez realizamos, generalmente les damos dosis convencionales. Tenemos cefalosporina, tenemos quinolonas, tenemos macrólidos y tenemos la doxiciclina, que es un derivado de la tetraciclina. Entonces, en el embarazo es mejor darle cefalosporinas, etcétera, etcétera. Y así podemos ver cuando hay problemas, digamos, más serios, aumentamos la dosis y el tiempo de duración del tratamiento. Vamos. Bueno, aquí voy a dejar lo mismo que les estoy mostrando. Ustedes pueden ver en el libro. Por tema de la hora tendríamos que revisar entre las más importantes. De repente les puedo recomendar que revisen sífilis, virus del papiloma humano y el virus del el VIH lo van a llevar en infectología. El virus del herpes genital. El herpes genital. Revisen esas patologías que son las más frecuentes y si ustedes quieren y le tienen cariño a la medicina, revisen también las otras que les va a servir de mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere preguntar algo, con todo gusto. Hola. No, doctor, no hay preguntas. Perdón, ¿todo bien? Sí, doctor. Bueno, entonces, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. ¿Qué? Para eso dicen, sí, hasta luego, hasta luego. Bueno, mañana, no sé quién será mañana. A ver, desenchufame un lustito. Ya está. Sí, mañana no sé quién será. Mañana es el doctor Lara. Así El que doctor Álvarez estará en Santa Cruz. y el doctor Lara, va a hablar.
hiperplasia, si no me equivoco. Estás mal. ¿No es pólico? No, ¿Ah? No, no. ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes que llamar? Mucho pólipo. Pero ya le tomé una